El presidente ha anunciado también que para el 16 de septiembre vendrán mensajes de avance en torno a el TEMEC. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Qué fue lo que pasó? Usted y yo lo sabemos muy bien. Viene una controversia, se activa un mecanismo de controversia por empresas con su gobierno estadounidense que le pide cuentas, consultas al gobierno mexicano porque señalan no hay piso parejo, no hay competencia en el tema energético. Tengo en la línea telefónica a Gustavo de Hoyos para hablar sobre este asunto. Gustavo, te aprecio muchísimo que me hayas tomado la llamada telefónica, más en esta mañana en viernes. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de MBS. ¿Qué puede pasar el 16 de septiembre y cómo lo está viendo el sector productivo? ¿Cómo se está viendo desde la oposición, desde la crítica al López Obradorismo? ¿Qué opinas de todo esto, querido Gustavo? Empiezo diciendo, Luis, que no hay ninguna duda que México o los mexicanos, para decirlo con mayor claridad, desde hace mucho tiempo, de hecho es un tema de gran consenso nacional, decidimos apostarle a la globalidad. Ese es un tema que trasciende gobiernos. Me atrevería a decir incluso, Luis, que la apuesta de México por la globalidad es hoy entendida por muchos millones de mexicanos como una decisión política fundamental de este país. Basta decir, Luis, que incluso es prácticamente el único tema que no ha sido materia de controversia ni siquiera en campañas políticas presidenciales. Hay un gran consenso en el país que lo que le conviene a México es abrirse al mundo y muy especialmente formar parte del bloque comercial norteamericano. De hecho, si hacemos un poco de memoria, Luis, a mí me tocaba ser parte del equipo del sector privado mexicano que intervino en el proceso de negociación del entonces TLC o TEMEC, y probablemente el primer acto de pregobierno, lo llamaría así, del hoy presidente López Obrador, siendo entonces, ya no recuerdo si era candidato triunfante o ya había quedado presidente electo, fue justamente en aquel verano de 2018 enviar un representante que se incorporase en Washington a las rondas de negociación que en ese momento se iban a cabo, al hoy embajador Jesús Seade. Entonces, empiezo señalando mi absoluta convicción que esa apuesta por la globalidad, más allá, digamos, de estas escaramuzas verbales, no va a variar. Estoy absolutamente convencido de que el presidente López Obrador, su equipo, de ninguna manera van a comprometer esto que es hoy una gran decisión para el país y que tiene que ver más allá que con temas de soberanía, más allá de supuestas disputas entre conservadores y liberales. Tiene que ver con el empleo de millones de mexicanos, con el empleo de jornaleros agrícolas que gracias al Tratado de Libre Comercio o TEMEC tienen la posibilidad de obtener un trabajo de manera estable. Tiene que ver con el trabajo de muchos operadores en empresas de distintos sectores. Entonces, dejo testimonio de mi absoluta convicción, Luis, de que esto va a pasar, y estoy convencido de que México se va a mantener sí o sí antes, durante y después del presidente López Obrador como parte de este acuerdo comercial. Ahora bien, es evidente que a raíz de que se inició hace unos días, el 20 de julio, este proceso de consultas, pues hay toda una narrativa pseudonacionalista, lo diría así, donde parecería que se pretende dividir, como en otros temas, a los mexicanos, señalando que quienes no responden al presidente están en contra de México. Yo creo que esto no es así. A ver, hay que poner las cosas, Luis, en perspectiva. Cuando se renegoció el Tratado de Libre Comercio, se definió como un proceso previo a un panel el hecho de que hubiera esta etapa de consultas. Fue diseñada justamente para que estas relaciones, que a veces son difíciles por los intereses económicos legítimos que existen entre las empresas de los países, pudieran deshogarse de una manera civilizada, sin las implicaciones que tiene un panel, que es un mecanismo ya complejo, que puede tener otras implicaciones, y hay que hacer votos, y yo creo que sí va a ser para que, dejando en su momento de lado estas escaramuzas verbales, insisto, una vez que se pongan los elementos en una mesa, ciertamente el gobierno mexicano tendrá que honrar los compromisos que asumió de cara a los documentos que en su conjunto integran el TEMEC. Hay que decirlo claramente, el TEMEC terminó de aprobarlo la actual administración, lo aprobó a final de cuentas una legislatura mayoritariamente integrada
por legisladores, senadores concretamente del partido del gobierno. Así es que no se trata de una herencia maldita del pasado, no se trata de que nadie haya comprometido soberanía. Es un tratado que se empezó a negociar en otros momentos, pero que sí o sí, hay que reconocerlo, lo terminó este gobierno. Oye, Gustavo, a ver, dime algo. ¿Ven ustedes realmente la posibilidad de que el presidente López Obrador diga el 16 de septiembre no salimos del tratado? Porque No. no veo, y no sé, te lo pregunto también, ¿hay, si eso sucediera, posibilidades de impedirlo? Creo que esa posibilidad en términos reales no existe. Puede haber amagos verbales del presidente, pero me parece que nadie en su sano juicio podría tomar una medida de este tipo, y estoy absolutamente convencido de que el presidente, más allá de los múltiples disensos que podemos tener millones de mexicanos con sus decisiones, está convencido de que salirse del TEMEC sería no atentar contra sus adversarios, como lo llama, sería atentar contra el empleo de millones de mexicanos, sería atentar contra la estabilidad económica del país, contra los flujos de inversión. En una palabra, sería apostarle en contra del futuro del país. Estoy convencido, Luis, de que no llegará, para decirlo en términos coloquiales, la sangre al río. Estoy convencido de que los temas de fondo que han dado lugar a esta etapa de consultas que tienen que ver con decisiones del gobierno mexicano en temas del sector energético, para decirlo de manera resumida, a final de cuentas van a tener que modularse para que el país cumpla con lo que hoy es probablemente la más importante política pública de largo plazo que tiene nuestro país, que es justamente el TEMEC. Dime algo, si no salir, ¿qué pasaría si perdemos los paneles de controversia, si no llegamos a un acuerdo en 75 días? O sea, el presidente ha sido muy claro y luego de repente escuchas a Marcelo Ebrard, que, bueno, aunque es el canciller, pues está en el tema. Se supone que tendría que ser de la Secretaría de Economía y de la secretaria Tatiana Cloutier, pero bueno, pues está en el tema. Y el tema de que de que la patria no se vende, de que defenderemos la soberanía, etcétera, pues parece complicado. O sea, al final hay una ley muy controvertida, que es la ley de la industria eléctrica, que de alguna u otra manera tendría que cambiar dentro de estos paneles de controversia, o es justamente por lo que se activa el mecanismo. ¿Qué pasa, Gustavo, si no se llega a algún acuerdo? ¿Ves o ven en el sector productivo, en la oposición, en la crítica hacia el López Obradorismo, una especie de guerra arancelaria o entrar ahí a un asunto de una deficiente resolución de este conflicto? Hay que hacer votos, Luis, para que en el equipo gubernamental, en el presidente, en sus asesores, prive la razón, y que más allá de estas posiciones ideológicas, a la hora que se sienten a negociar, a la hora que se desahoguen los documentos relativos a las consultas, se privilegie el mejor interés de los mexicanos. Ahí me parece que hablar de soberanía en abstracto a veces nos puede conducir a apreciaciones que no necesariamente son las más convenientes para el país. Y aquí lo que hay que privilegiar es qué le conviene al bienestar de los mexicanos, qué le conviene a las fuentes de empleo, qué le conviene a la prosperidad del país. En ese sentido estoy absolutamente convencido de que hay que buscar cómo mantener primero la pertenencia de México en el Tratado de Libre Comercio, en la integración norteamericana, para decirlo de manera mucho más amplia, y segundo, cómo lograr que no se tengan que agotar estos procesos de consultas y que se tenga que llegar a los paneles. Los paneles, y México ha participado en el pasado, sus empresas, en distintos mecanismos de solución de controversias, pues tienen ciertos riesgos. Tú lo cuestionaste hace un momento, y se puede implicar en casos extremos que un gobierno que forma parte del tratado, que no ve atendidas sus demandas cuando estas son debidamente fundadas y reconocidas en un panel, puede en casos extremos incluso imponer aranceles, ciertas medidas proteccionistas que pueden tener una afectación absolutamente grave para sectores muy sensibles en lo económico y en lo social del país. Por eso me da gusto que haya anunciado el presidente López Obrador que habrá de llamar al embajador Jesús Seade para que le asesore sobre el tema. Puedo decirlo en primera persona y con absoluta convicción de que el embajador conoce a detalle no solamente el cuerpo del tratado y sus anexos, sino cómo se construyó. Y lo digo de nueva cuenta, fue probablemente la primera decisión
del candidato triunfante López Obrador enviar al grupo que estábamos en ese momento en Washington a que se integrase como observador, pero fue mucho más que eso, incluso antes de que el actual gobierno empezara, parte del equipo de negociaciones. Así es que estoy convencido de que encontrará la manera de, para decirlo coloquialmente, soplarle y explicarle que entrar a un proceso como los paneles no le va a ir bien a México.